Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba y como todos los miércoles tenemos diversos temas. Esta vez no vamos a hablar quizá de un tema nacional, pero sí tiene cierta vinculación. Y es que sucede que Latinoamérica está afrontando hoy por hoy un nivel ideológico, se podría decir que ha incrementado el nivel ideológico de izquierda en América Latina. Y es que tenemos países como México, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Honduras, eh, Nicaragua, Argentina, Guatemala, que ya están con gobiernos de izquierda. Y esto a raíz de la victoria, las dos victorias que ha tenido hoy por hoy la izquierda, que vendría a ser Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro hace poco en Colombia. Entonces, lo que sucede es que Gustavo Petro hoy por hoy representa a la guerrilla en Colombia, pese a ya no estar ahí o ya no tomar las armas. Gustavo Petro representa a la guerrilla en ese país. Eh, y hace poco hice una comparación en Twitter, justo cuando ganó Petro, quizá para algunos graciosa, para otros un tanto exagerada. Y es que yo considero que Gustavo Petro es como Antauro Humala como presidente del Perú, o en el caso más extremo, Abimael Guzmán como presidente del Perú. Y es que sí, Gustavo Petro ha pasado y ha protagonizado temas de violencia, ha protagonizado ideologías muy radicales y hoy por hoy es un presidente electo es el presidente electo de Colombia. Quizá Gabriel Boric es la más sumisa de las izquierdas, se podría decir, pero hemos visto que incluso que la izquierda más sumisa termina siendo una de las izquierdas quizá no violenta, pero sí ideológicamente influyente. Tal es el caso de la última manifestación que hubo, una de las últimas manifestaciones que hubieron acá, que parte de la izquierda más sumisa del país, del Perú, incentivó a que salieran a marchar en contra de un presidente que era el señor Manuel Merino de Lama, que hoy por hoy está afrontando todavía el juicio, pese a que se ha presentado un informe donde demuestra de que sería improcedente la denuncia contra Manuel Merino. Pero bueno, eso es otro tema. En Venezuela, ni hablar, sabemos que Nicolás Maduro ha estado dentro del poder por mucho tiempo, ha sido reelegido, entre comillas, y no por las puras, solamente diré esto, no por las puras, tenemos tantos venezolanos en nuestro país, no por las puras, hubo una época, casi por el año 2019-2020, un éxodo de venezolanos a nivel mundial, y se iban a Estados Unidos, se iban a otros países que son fronterizos usualmente, o venían incluso al Perú, se iban a España y a otros países incluso fuera del continente americano. No por las puras ha sucedido esto. El señor Daniel Ortega también es otro de los que ha representado una izquierda radical y lo más curioso de esto, y lo conversamos también con un congresista que estuvo acá con nosotros, con Margot Palacios, es el señor Daniel Ortega, quien en su país representa una dictadura. No es un presidente, digamos, que no ejerza una democracia libre como debería ser, como los países deberían ejercerse, ¿no? Los gobiernos deberían ejercer una democracia libre, con libertad de pensamiento, con libertad de prensa, que principalmente es una de las formas de manifestación y de que el público y que el pueblo, como muchas veces el presidente Castillo lo menciona, el pueblo sepa de sus gobiernos. Y aquí en el Perú vemos que el señor Pedro Castillo no aporta la libertad de prensa y si declara, como ha sido últimamente, declara medios nacionales, ¿no? Que vendría, perdón, medios del Estado, que es TV Perú, que es entrevista, como nuevamente algunas de las entrevistas que dio, parecía un té de tías, y no me lo van a negar. Tenemos en Cuba al señor Miguel Díaz Canel, que también ha representado bastante la ideología castrista y también la ideología chavista que Nicolás Maduro hoy por hoy ejerce. En México tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto se ha vuelto tibio, es amigo
del señor Pedro Castillo como que lo apoya, según dice, que le ha pedido ayuda, no sé en qué andará este gobierno, pero también México presenta un nivel económico por los suelos, al igual que Argentina, que hoy por hoy, y nuestro invitado también nos lo va a poder corroborar cuando lo presentemos. En efecto, Argentina también presenta un nivel económico pésimo y hace poco también hubo manifestaciones en Argentina muy violentas. En Ecuador, actualmente, si bien es cierto, está el señor Guillermo Lasso, pero actualmente en Ecuador se está levantando unas protestas, ya creo que van 11 días de protestas que están siendo muy violentas y están pidiendo la salida de Guillermo Lasso y el retorno de Rafael Correa, que Rafael Correa está como preso, bueno, preso político no, sino asilado político, no me acuerdo en qué país, y bueno, se está pidiendo el retorno de Rafael Correa. Y eso es lo que está pasando hoy en América Latina. Países de derecha, hay, a ver, contándolo acá en este mapa, que José, si me lo puedes poner, por favor, eh, hay unos, ¿qué? 5 o 6 países que tienen ideales de derecha, que tampoco digo que sean los mejores, pero sí ha representado la izquierda el fracaso total de la economía. No solamente en la economía, sino en las libertades, ha representado también un nivel amplio de dictadura. Los más cercanos pueden ser Nicaragua con Daniel Ortega, Venezuela con Nicolás Maduro, Cuba con Miguel Díaz Canel, y no quiero mencionar que otros países pueden entrar en este proceso de dictadura que están, que en realidad dejaría a América Latina con un nivel de libertades muy bajo, y es lo que se teme. Perú, por lo pronto, no tiene todas las libertades si nos ponemos a pensar de manera amplia. Y lo mencioné hace un inicio, el señor Pedro Castillo no ha respetado este derecho fundamental para los periodistas, que es la libertad de prensa. ¿Y por qué es fundamental? Porque, bueno, a través de nosotros, el público entiende y puede conocer sobre los hechos que suceden en el país. Y si no hay prensa, ¿cómo nosotros podemos o comunicar lo que el presidente está haciendo? El presidente en en estos últimos discursos que ha estado dando, dice que fomenta las libertades, invita a las economías extranjeras a invertir en el país. Eso parece muy bueno, pero al final termina contradiciéndose y mira cómo tenemos ahora el precio del petróleo, mira cómo están los precios de los productos de primera necesidad, todo está en alza y nada está en baja, no más ricos en un país, no más pobres en un país rico decían y todos se están volviendo pobres, señor Pedro Castillo. Y no solamente su gobierno, es lo que está afectando a América Latina, sino ya varios países que están utilizando la misma ideología. Y en este caso, el señor Vladimir Cerrón ha felicitado a Gustavo Petro y en algún momento dijo que Gustavo Petro sería la salvación para Colombia. Pero bueno, ese es el panorama que tenemos ahora de América Latina en comparación a otros años, que bueno, ya todavía queda Jair Bolsonaro, en Brasil, que todavía se teme incluso que las próximas elecciones las gane Lula da Silva, que es un personaje que ha estado involucrado con el tema de OAS, el tema de Odebrecht, que quizá le suena a muchos que están viendo este programa, y es que precisamente Lula también ha representado no solo corrupción, sino también limitación de libertades. Y ahora es quien encabeza las elecciones. Yo no sé o no entiendo si la ciudadanía es consciente de por quién va a votar, porque mira, pasó en Perú y ahora mucha gente se está arrepintiendo de haber votado por el señor Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque precisamente el dinero no les alcanza. De este tipo de temas vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, con Jorri Wharton, quien es especialista precisamente en este tema y también fue ex candidato al Congreso. Jorri, bienvenido a Mucho que Decir. Hola Sergio, ¿qué tal? Primero que nada, gracias por la invitación. Saludar a toda la audiencia de Expreso TV. Es, digamos, una comunidad a la cual yo atesoro y quiero mucho. Y tomando, digamos, en relación y haciendo una acotación respecto a la intervención que acabas de tener, en el sentido de la valía que tienen los medios de comunicación y la prensa, quiero redoblar y quiero reescribir y suscribir lo que acabas de mencionar. Hoy en día, en América Latina, en el Perú,
y en todos los países de América Latina, y si nos vamos a Iberoamérica, incluso en España y en los demás países del mundo, donde existe o puede estar existiendo una opresión de los medios de comunicación, es importantísimo. Es importantísimo que los medios de comunicación se manejen en, digamos, un clima de libertad elevada, máxima, para que, digamos, las personas, en este caso como yo, que estoy promoviendo la creación de un partido político y diferentes agentes democráticos y vehículos puedan expresarse y puedan denunciar estos hechos que vienen sucediendo en toda la región de América Latina, Latinoamérica, como quieran llamar. En ese sentido, los medios de comunicación, la prensa, como tú lo señalas, tienen que velar y tienen que estar evidentemente en una situación de plena libertad para que todas las demás personas y los demás agentes que estamos tratando de dar la batalla política, cultural, lo que fuese, podamos hacerlo y llegar a las personas, a los hogares, a los patriotas que a veces lamentablemente no tienen acceso a este tipo de información, con lo cual la prensa y los medios de comunicación en su comportamiento neutral, con la transparencia, tienen que tener libertad para poder justamente desarrollar sus actividades. Yo felicito este espacio y felicito también a tus colegas que en otros espacios nos dan esa oportunidad de poder hablar. Hemos estado en Puno, hemos estado en Apurímac, hemos estado en Cusco, hemos estado en Junín, hemos estado en región Callao, región Huaura, estamos yendo a Iquitos, y la prensa local de todas estas regiones está justamente enterándose de la filosofía y de la propuesta que nosotros tenemos, pero justamente es porque tienen todavía cierta libertad para operar. Esto lo menciono en la medida, en tanto y en cuanto, tú lo has dicho, Pedro Castillo aparentemente es, a la luz de los hechos y a la luz de las pruebas, es un presidente, un mandatario o un ocupante de palacio que no tendría un comportamiento adecuado respecto de todos los periodistas o todos los canales de comunicación, siendo que a la luz de los hechos, básicamente lo que pasa es que él tiene prevalencia por los medios de comunicación del Estado, que lo blindan, que le escriben las preguntas y que simplemente no cumplen necesariamente la función para la cual están hechos los medios de comunicación, que tienen que escrutinar las funciones de los funcionarios públicos en general. Quería introducir esto, quería empezar esta introducción justamente suscribiendo la valía que tienen hoy en día, más que nunca, los medios de comunicación. Hay algo que hace poco no, que, bueno, hace poco lo conversábamos entre colegas en la redacción de Expreso, y es que precisamente esto fortalecería en algún punto al Foro de Sao Paulo, ¿no? Ya no se escucha mucho este nombre, pero sí, sí podría fortalecer al Foro de Sao Paulo. Recuerdo algún discurso del señor Nicolás Maduro, que mencionaba que el Foro de Sao Paulo está tratando de apoderarse poco a poco por inicio América Latina y al final, quién sabe, todo el mundo. Entonces, la victoria de Petro es un inicio muy fuerte para el Foro de Sao Paulo. Igual Boric, Perú con Pedro Castillo y los diferentes países que hoy por hoy se están tiñendo de un color como normalmente, como en la imagen lo vimos, rojo. Aquí quisiera, teniendo en consideración lo que mencionas, quisiera complementar y quizás dar un poco de luces de los datos que ya existen. Y quiero que este espacio y este breve espacio que se ha preestablecido sirva más allá para dar datos, también para reflexionar, para que las derechas latinoamericanas reflexionen del riesgo y del gran problema al cual estamos expuestos. Foro de Sao Paulo nace en 1990 con la caída del muro de Berlín. Lo fundan Lula da Silva, Fidel Castro, generan un contingente de coaliciones de fuerzas de izquierda justamente para poder establecer un número de ítems o una agenda que les permita a ellos poder tener un poder, digamos, sostenido en el tiempo y que finalmente de alguna u otra manera lo lograron. Fíjate que el Foro de Sao Paulo nace en el 90 y recién en el 2019, estoy 29 años después, empieza el rebranding del Foro de Sao Paulo, que es básicamente la conversión del foro al Grupo de Puebla. Pero antes de pasar al Grupo de Puebla, yo quiero detenerme aquí. El Foro de Sao Paulo nace justamente para poder generar coaliciones de fuerzas de izquierda. Participó en su momento Michelle Bachelet, participó Cristina Kirchner de Argentina, participaron digamos, representantes en ese momento, en ese tiempo de Ecuador, como Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva, Chávez, en su momento cuando estaba vivo. Entonces, significó, digamos, una coalición de gente que tenía mucha influencia.
Ahora bien, esto de acá, como nada es permanente y todo es cíclico en esta vida, se fue desgastando. Cae el régimen de Correa, cae el régimen de Lula da Silva, muere Fidel Castro, muere Chávez. Entonces, la izquierda en esta coalición necesitaba, digamos, reestructurarse. Ahora, antes de que empiece el Grupo de Puebla, nace lo que se acuñó como el Grupo de Lima. En el 2015 se reúnen en la ciudad de Lima fuerzas democráticas, finalmente lo constituyeron básicamente representantes de 19 naciones, y quienes inicialmente lo integraban eran Perú, Chile y Colombia. ¿Y cuál era la agenda del Grupo de Lima? Era justamente establecer programas para contrarrestar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, a la fecha, este Grupo de Lima, salvo que tú tengas una opinión o datos, digamos, complementarios, bajo la investigación que yo he hecho, no existen mayores actividades políticas partidarias que tengan que ver justamente con la razón de la creación del Grupo de Puebla. Con lo cual, del Grupo de Lima, perdón. Con lo cual vemos que el Grupo de Puebla, ya para el 2019, con su creación, lo que hace es básicamente contrarrestar lo que había hecho el Grupo de Lima y empezar a fortalecer, a reforzar justamente sus figuras y a renovar los rostros de esta coalición de la zurda continental. Bien, es básicamente esa transición y esa reorganización de lo que fue el Foro de Sao Paulo, actualmente el Grupo de Puebla. Así lo entiendo yo, creo que son los datos que existen, está bueno conocerlo. Foro de Sao Paulo, la primera ola socialista en toda América Latina, Grupo de Puebla, en la segunda ola, es una suerte de segunda ola en América Latina, en la medida que estamos encontrando también la repetición de algunos rostros, como fue el caso de Lula da Silva. Lula da Silva participó del Foro de Sao Paulo y actualmente es un rostro visible en Puebla. Ahora, ¿por qué se forma el Grupo de Puebla y por qué es Puebla? Vale precisar ahí, el Grupo de Puebla se funda en Puebla, en la ciudad de Puebla. Lo hacen, ¿por qué? Porque López Obrador en ese tiempo, 2019, hace 3 años nada más, queda electo como presidente de la República Mexicana. Bien, pero ellos, digamos, bastante sagaces, vamos a decirlo así, no lo ponen como presidente, simplemente establecen la jurisdicción para poder generar o crear el Grupo de Puebla, pero lo ponen de presidente al electo Alberto Fernández en Argentina. Entonces, con lo cual, finalmente lo que hacen es generar esta coalición de alto voltaje, que lo que va a impedir o lo que va a permitir en todo caso es seguir conquistando algunas naciones en Sudamérica, como pasa en el caso de Perú, como pasó en el caso de Chile con Boric y como está pasando ahora justamente en Colombia con la victoria de Petro. Entonces, y esto tú lo sabes, en noviembre tenemos elecciones en Brasil. Lula da Silva, lamentablemente, para quienes confiamos en la democracia, en la libertad, tiene muchas opciones de ganar, con lo cual prácticamente el continente sudamericano o el continente o esta parte del continente se estaría tiñendo de un manto rojo recalcitrante. En efecto, eso sí es cierto, como lo mencionabas en la editorial, prácticamente el señor Lula da Silva está con todos los votos según las encuestas. Entonces, sí, se podría decir que el panorama para la derecha es asfixiante, se va reduciendo de a pocos, ¿no? Como una pandemia que se va expandiendo, podría ser este concepto del incremento ideológico de la izquierda en América Latina. Ahora, está comprobado de que la izquierda ha representado gobiernos nefastos. Y hablamos desde Rusia, en un inicio se vio que la izquierda era tan radical que si tú no pensabas de la misma forma que Lenin, que Trotsky y que estos líderes políticos socialistas, hacían simplemente morías. No, está comprobado en la historia, en los libros de historia universal, lo dicen, hay series en Netflix que incluso narran cómo fue la vida de Trotsky, incluso entre ellos se mataban, me acuerdo, Lenin y Trotsky se querían matar, Lenin estuvo asilado político en México, si mal no lo recuerdo, digo, perdón, Trotsky estuvo de asilado político en México, en la casa de Frida Kahlo, y de así intentaron, hasta México llegaron desde Rusia para intentar matar a Trotsky. Entre ellos se quieren matar.
Ahora, en la actualidad vemos que, si bien es cierto, no es tan radical la forma de operar de la izquierda, pero se ha demostrado ser nefasta en su gobierno. ¿Y cuál es el caso más cercano? Venezuela. Como lo dije hace un momento, no es casualidad de que haya tanta migración venezolana en el Perú y en diversos países del mundo. Bien, lo que señalas es muy cierto. Ahora, hay que precisar que esto no tiene que ser sangriento para que sea voraz o para que sea peligroso. El control de masas existe. Las agendas, y esto es importante mencionarlo, tenemos una agenda que es la Agenda 2030 de la ONU, que te dicen que para el 2030 tú no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Esto es, vienen por la propiedad privada, vienen por la vida, vienen por las libertades individuales. En consecuencia, yo creo que el nivel de perversión al cual se ha subido es mucho mayor. Antes por lo menos tú sabías contra quiénes peleabas, ahora no te lo cuentan, no te lo dicen, pero cuando te das cuenta te quedaste sin, digamos, el micro que tú tienes ahí en este momento, se va a ir, la propiedad sobre ese micrófono se va a ir relativizando. Están licuando o pretenden licuar las fronteras de los países en los cuales estamos de alguna u otra manera, hemos estado mencionando, y se va a relativizar justamente estas fronteras, se van a relativizar las soberanías de las repúblicas. La cuestión es muy compleja y el riesgo es elevadísimo. Entonces, es importante la analogía que haces con Rusia, pero vamos, a la fecha y a la luz de los hechos actuales, nos damos cuenta de que la situación es supremamente complicada porque el nivel de perversión y el nivel de premeditación con la cual actualmente la izquierda, esto es, los que confían en ideologías comunistas tan perversas que generan caos y estallidos sociales, lo hacen de una manera, en muchos casos, digamos, evidente, y en otros casos lo hacen de una manera subliminal y no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que estamos enfrentando a un enemigo el que se tiene que enfrentar desde un punto de vista de fortalecimiento, desde un enfoque o desde una trinchera de fortalecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es importante articular las fuerzas democráticas, articular las fuerzas de derecha, si se quiere, para justamente enfrentar, resistir, pero no solamente resistir, sino también combatir. ¿Y cómo se combate esto? Bueno, echar mano de todas las organizaciones políticas, democráticas, patriotas, de libertarios, de conservadores, para que puedan unirse y generar un frente de resistencia. Y aquí vale decir, Sergio, que el partido, por ejemplo, Vox de España, con un gran amigo que es Víctor González, que es vicepresidente uno de Vox España, viene desarrollando justamente viajes o una gira por toda esta parte del continente, justamente llevando el mensaje de la importancia de la defensa de la libertad y la democracia. El Foro de Madrid, que es, digamos, donde se, digamos, tangenciabiliza esta gesta, lo viene desarrollando. Particularmente yo estoy adscrito al Foro de Madrid, conversé con él, creo que lo están haciendo perfectamente bien, llevan los mensajes a Colombia, están llevando los mensajes ahora nada más en Bolivia. Entonces, es algo de lo cual yo estoy diciendo, este frente de resistencia tiene que ser un frente de resistencia que involucre a todas las fuerzas democráticas, a todas las fuerzas patriotas, a todas las fuerzas de conservadores que vean con peligro el avance comunista, el avance narcoterrorista en la región Sudamérica, en la región, digamos, de Latinoamérica. Entonces, considero que es importante hacerlo. Creo que la iniciativa no necesariamente tiene que ser de España, sino tiene que ser de un país de esta parte del continente. En su momento lo que nosotros quisimos acuñar fue el Grupo de Lima 40, que quedó desactivado por razones diversas, pero que creo yo se puede reactivar en lo que debería ser el Foro de Lima, que pueda congregar justamente a profesionales, a patriotas, a demócratas de diferentes lados del continente y que puedan generar este frente, pero no solamente para resistir la embestida comunista, sino también para proponer soluciones y cómo combatirlos en la batalla cultural, en la batalla política. Hay muchas personas que pueden hacerlo. Está Agustín Laje, está Nicolás Milei, está Javier Milei, perdón, está Axel Kaiser, tenemos a José Antonio Kast, tenemos a Jair Bolsonaro. Entonces, yo creo que son personalidades que pueden empezar justamente a generar esta coalición de defensa y de combatir justamente esta ideología perversa del comunismo, el progresismo y el globalismo, para lo cual debemos estar preparados y tenemos que fortalecerlo como una coalición. Sí, en efecto, hay diversos líderes, como lo has dicho tú.
Javier Milei que le hace fuerte, es un fuerte frente para el gobierno hoy por hoy de Argentina. Y bueno, Agustín Laje, tenemos varios, bueno, hay varias personas que sí son fuertes, influyentes, creo que Miklos Lucas también podría ser uno de ellos, pero sí, como lo mencionamos, eh, la izquierda ha representado tener lo nefasto de los diferentes gobiernos. Hoy por hoy se comprueba en el Perú que tenemos, y la gente se quejaba, ¿por qué no tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno del pueblo, un gobierno de aquello? Y hoy por hoy tenemos este gobierno de izquierda que según dice que es para el pueblo, pero yo no veo que el pueblo salga favorecido de este gobierno. No somos o no soy el único que lo piensa. Hay mucha gente que está incluso que en un inicio votó por el señor Pedro Castillo y hoy por hoy se arrepiente. Y Pedro Castillo está representando este tipo de problemas, de falencias que la izquierda ha demostrado ya por muchos años. Si bien es cierto, todavía no es una dictadura como la de Nicolás Maduro, todavía no es una dictadura como la de Ortega en Nicaragua, o todavía no es una dictadura como la de Cuba, pero sí ya estamos con niveles económicos por los suelos. El dólar sube y no solamente sube por la guerra entre Rusia y Ucrania, que el único pretexto que el señor Pedro Castillo está utilizando para justificar el alza de precios en el combustible y en los alimentos es en la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando los precios han subido desde que él asumió el poder. Esta guerra no es reciente, esta guerra lleva 2 meses, 3 meses. Él lleva 10 meses en el poder, un poco más de 10 meses en el poder, los precios están por arriba del promedio de lo que un peruano común y silvestre podría pagar para poder llenar su canasta básica, digámoslo así. Entonces, económicamente hablando, la izquierda, tanto en Perú como en Venezuela, como en Cuba, como en diversos países que son precisamente esta ideología, ha representado que el nivel económico de su país tiene que estar o por debajo del promedio o simplemente ellos tengan que depender del Estado. ¿Qué es lo que hace Venezuela? Te entrega unas boletitas, ¿no? Te entrega unas boletitas para que tú vayas a algún supermercado o algún esto y puedas llevar una bolsa de arroz, unos 3 rollos de papel higiénico, 2 latas de leche y así. Todo exactamente limitado. ¿Por qué? Te dan estas boletitas para que digan que el gobierno los apoya, pero al final termina siendo perjudicial no solamente para los ciudadanos, sino para incluso las mismas empresas que tienen que salir del país porque no hay rentabilidad. Exactamente. Bueno, si tú no produces, simplemente, y teniendo en consideración que los recursos son limitados, y es más, tú desalientas la producción, nos encontramos con una realidad de desabastecimiento y la inflación crece. Eso es economía básica, esto aplicable a todas las sociedades equivalentes a Venezuela, Perú, Chile, en fin, las que somos parte de este continente. Entonces, yo lo que quería acotar respecto a esta suerte de fenómeno que existe en todas las naciones de este lado del continente, es siempre esa sensación de que pareciese de que los contrincantes últimos de izquierda ganan las elecciones por presus, digamos, vamos a decirlo de una manera condicional, porque existiese o porque podría existir fraude. Ahora bien, haciendo un análisis en retrospectiva, viendo lo que pasó, por ejemplo, en la campaña o en las elecciones en Estados Unidos entre Biden y Trump, hubieron sendos cuestionamientos de las razones por las cuales Trump pierde con tanta, digamos, aceptación por parte de los americanos o norteamericanos. Entonces, y con todos los cuestionamientos, todas las irregularidades, finalmente Biden se hace justamente de la presidencia de ese país. Ahora bien, y siempre queda esa sensación de si esto pasó en Estados Unidos, ¿por qué no puede pasar en Perú? Ahora bien, hay que reconocer que los mecanismos son mecanismos constitucionales, son mecanismos democráticos los que le dan la victoria justamente a quienes actualmente, digamos, son los principales mandatarios de nuestro país, pero también hay que reconocer que existe un tufillo de fraude en todas las regiones del país. Ayer estaba conversando con un amigo que es colombiano y me explicaba que también hay ciertos cuestionamientos de que hubieron fraude en las últimas elecciones en las cuales finalmente gana Petro la presidencia de la República Colombiana.
Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué Como, puede como se pasar? Y habló tengo una acá, ¿no? Con versión. Pedro Castillo. Bueno, tengo una opinión personal de lo que pasó con Pedro Ujú, Castillo. El tipo no aparecía en la foto, después escaló al tercero, cuarto, al tercero, segundo, primero, y es presidente de la República. Y eso obedece a una serie de investigaciones. Pero bueno, eso, digamos, da para el análisis de qué pasó con la comisión que investigaba el fraude de 2021, por qué prácticamente finalmente no arrojó los resultados que hemos esperado. Digamos, forma parte de un análisis de la política interna, pero en general, yo creo que sí hay dudas, sendos cuestionamientos del cómo llegan a poder estas personas, y si vamos más atrás y vemos las agendas que tiene el Foro de Sao Paulo, justamente va por someter a los medios de comunicación, someter justamente a los poderes del Estado para finalmente ellos mismos colocar a sus principales representantes. Entonces, ojo ahí, y una parte de poder justamente combatir y equilibrar esa balanza es echar mano, ¿no?, de las fuerzas democráticas y poder unirnos. La unicidad te va a permitir ser un bloque resistente que te permita combatirlos. Ellos lo han hecho muy bien. Hay que reconocer que los zurdos o las zurdas las fuerzas de, digamos, partidos políticos de izquierda, se saben compenetrar, se saben entrelazar, se saben unir y saben pelear juntos. Después ellos ven sus diferencias. ujú. Es algo que nosotros no vemos en las derechas. Solamente mirando ya en lo que pasa en el Perú, tú cuando te das cuenta en las marchas a las cuales tú asistes, o yo puedo haber asistido, o alguna vez asistí, te das cuenta de que hay pequeñas islas y que al final termina en un meeting y el tema está básicamente orientado a capitalizar políticamente a 3 o 4 personajes que están parados en el meeting. Eso es egoísmo puro y duro de la derecha. Es algo que debemos decirlo, es algo que se debe corregir, es algo que se debe corregir al menos en la interna peruana para poder empezar a pensar justamente como bloques de resistencia para contra los comunistas, que lo hacen muy bien. Cuando ellos muy bien se unen, fíjate que logran derrocar presidentes como el caso Merino, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. eso no pasa con la derecha. Tú te das Ujú, cuenta, las personas que estamos en Twitter y que nos gusta mucho estar en Twitter y estamos de manera permanente, si se quiere, nos damos cuenta que hay derechas de conservadores, hay derechas de libertarios, hay derechas de patriotas, ujú. ¿no? Pero todos están bajo el manto de la derecha, pero difícilmente se juntan o se unen. Cada uno tiene sus formas de pensar, pero no encuentran unicidad. Hay algunos chicos de derecha, vamos a decirlo así, que están ahorita plegados en la campaña electoral 2022 regionales municipales y les importa un bledo lo que está pasando en el gobierno central. Ujú. Entonces, asistimos también, y hay que decirlo, con esto cierro esta idea, hay que decirlo, estamos asistiendo a una forma de hacer una política absolutamente hipócrita. Es lo Y que eso es algo tú, que tiene que decirse. es lo que en algún momento, cuando conversamos, tal vez te lo dije, ¿no? Eh, la derecha sí. La izquierda es lo más organizado en cuestión de protestas, de activismo, de reclamar cosas, de pedir cosas, de derrocar presidentes. En efecto, la derecha tiene la izquierda, perdón, tiene cierto poder porque son organizados. La derecha, por lo contrario, son manifestantes de Twitter en su mayoría. Y no me lo vas a negar. Hemos visto muchas veces salen diversos opinólogos políticos prácticamente de las facciones de la derecha, que en Twitter están ahí, ¿no? Están ahí criticando a Castillo, criticando las gestiones, criticando a Verónica Mendoza, a Sigrid Bazán, a Isabel Cortés, a Roberto Sánchez, a la gente que es del espectro, de la cúpula de Pedro Castillo, pero a la hora de la hora en las marchas, y se han visto en estas marchas en contra del señor Castillo, no hay o no va toda la gente que critique en Twitter. Toda la gente que tuitea y dice, no vamos a salir a sacar a Pedro Castillo tiene que salir del poder, no va a las marchas. Y eso en algún momento, cuando sucedieron las marchas, hace algunos meses atrás, lo dijimos en este programa, si quieren de verdad sacar a un presidente, tienen que hacer lo mismo que hace la izquierda, organizarse, salir, imponerse, poner fuerza, poner resistencia y de una vez hacer lo que tanto piden en Twitter. Bien, también he hecho una crítica al respecto, muy directa. Yo no sé, y quizás nos estamos yendo un poco del tema, pero digamos, creo que es importante decirlo y aprovechar el espacio. Eh, Creo que es absolutamente perverso utilizar el clamor ciudadano y utilizar estas gestas de una reacción de un colectivo ciudadano que está cansado de este presidente
para poder orientar todo ese capital político para unas elecciones que son las 2022. Eso de ahí me parece nauseabundo, me parece asqueroso, pero lamentablemente está pasando. Ya sacado de contexto, en realidad, ese tipo Sí, o sea, te llevan una marcha, después te suben a gente de determinados partidos tradicionales, se agarran todos de las manos y después todos para su casa. Eso de ahí es perverso, porque la gente quiere marchar justamente para poder arrocar a un mandatario que lo está haciendo pésimo. Entonces, yo creo que es, digamos, un nivel de perversión superior, ¿no? El usar o el venderte como patriota cuando finalmente lo que tú quieres es capital político para tus próximas elecciones. Eso de ahí es casta política y estamos absolutamente cansados de eso. Pero volviendo al tema, justamente de la macro región o de la región Latinoamérica, justamente son ese tipo de conductas lo que hacen de que las derechas estén cual islas, totalmente divididas y que no haya ese entrecruzamiento de fuerza como lo hacen las coaliciones de las izquierdas latinoamericanas, que se juntan. Hemos esperado que vengan los españoles, que son, digamos, personas a las cuales saludo porque lo están haciendo de una manera desprendida, pero lo están haciendo. Foro de Madrid lo está haciendo a través de sus agentes. Víctor González lo está haciendo. Hace poco estuve en Bolivia. Entonces, también estuve en Colombia, estuve en Perú. Digamos, ellos lo están haciendo. Nosotros, creo yo, que somos los llamados a hacer porque somos las naciones que están siendo tomadas por esta zurda continental, debemos ser los protagonistas y los que incentiven. Para lo cual, hay algunas gestas y hay algunos, digamos, emprendimientos, como en su momento fue el Grupo de Lima 40, que ahora quiero convertirlo, lo que debería ser el Foro de Lima, y que tenga por, digamos, agenda o por finalidad conglomerar, acercar a todos los patriotas de diferentes naciones de este lado del continente para generar justamente esa ola, esa concientización respecto a quienes nos están haciendo daño. Entonces, eso creo que va más allá de lo que se realiza en Perú. En Perú, bueno, vemos que cada uno ahorita está en carrera electoral, pese a que sabemos que Salas y Piero Corbeto no te garantizan absolutamente nada. Lo único que te garantizan, creo yo, en opinión personal, es que existan dudas respecto de las elecciones, pero vemos igual que los patriotas que han denunciado están participando en probablemente procesos electorales que van a estar torcidos, pero bueno, eso es un tema de ellos. Yo estoy hablando de lo que debería pasar y creo que en razón de ello y en razón de lo que se está viendo en Colombia con la victoria de Petro, en Chile con la victoria de Boric, digamos, en Brasil con lo que puede ser una victoria, creo yo, lamentablemente, de Lula da Silva, el manto rojo para Latinoamérica en esta segunda ola finalmente se va a concretar y creo que tenemos que estar preparados para que exista una nueva generación de políticos que le haga frente, a partir de propuestas como lo sería el Foro de Lima. Y Jerry, como sabes, el tiempo en redes sociales es muy corto, pero quizá en alguna próxima ocasión podamos conversar de manera más amplia sobre este caso. Te agradezco por tu tiempo y por podernos ayudar a entender más este tema, ¿no? Y es cierto, la ideología socialista, digámoslo así, o la ideología de izquierda, para ser más concretos, está ciertamente acaparando Latinoamérica. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema. Gracias, Jorri, por tu tiempo. Gracias Sergio, gracias a la comunidad de Expreso TV. Hasta una siguiente oportunidad. Bien, así como nos dijo y nos lo expuso más a detalle el señor Jerry Wharton, en efecto, como lo dije hace un momento, la izquierda parece ser una pandemia que poco a poco se va expandiendo a lo largo de Latinoamérica. Si será favorable o no, el destino lo dirá. Al menos por la experiencia que tenemos en el Perú, no es muy favorable que haya un gobierno de la misma ideología que Pedro Castillo, que Nicolás Maduro, Gustavo Petro, ahora en Colombia. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema a lo largo de lo que viene en la semana y en los siguientes meses. Bien, amigos, muchísimas gracias. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición aquí en Mucho que Decir.